Un hogar que tiene a Jesucristo como centro vive diferente. Hola mis amadas familias, qué gusto saludarles nuevamente en su podcast Bendición para tu hogar. Gracias al Señor, pues nos da la oportunidad nuevamente de llegar hasta sus hogares. Eso es muy bueno, eso es excelente. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos da la vida y la oportunidad de llegar hasta la intimidad de su hogar. Qué bueno es saber que usted está siguiendo con nosotros estas clases, estas enseñanzas para las familias. Porque las familias fuertes no nacen fuertes, las familias fuertes se hacen fuertes. Es su podcast Bendición para tu hogar. Estamos en el 8º episodio dándole gracias al Señor. No hay mejor trabajo el que nosotros como padres podamos realizar que invertir tiempo para poder aprender cómo llevar un hogar de bendición. Entramos de lleno, no sin antes agradecer a todos aquellos hermanos que han seguido el canal o el podcast hasta el día de hoy. Agradeciendo también a todas las personas que le han dado un like, que le han dado un me gusta al podcast, que han compartido también, no solo a través de YouTube, sino también con sus palabras, compartiéndole a las personas de que bendito sea el Señor permite este podcast. Así que desde ya le agradezco a usted que ha compartido y juntos vamos nuevamente a un episodio más. Como en el programa anterior hablábamos acerca de las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Ese es nuestro tema y les decía que era imposible poder salir en un solo episodio de este tema. Las familias fuertes huyen de la violencia entre pareja. Hablábamos que la violencia entre la pareja en Guatemala es demasiado alta. También hablábamos de que la violencia no solo es ejercida en una clase social, sino en diferentes clases sociales. En este episodio quiero hablarles acerca de la religión no es garantía para que no haya violencia en el hogar. Repito, como forma de pregunta, ¿cree usted que la religión es garantía de que no haya violencia en el hogar? ¿Qué dice usted? Yo le respondo y le digo, lastimosamente no. ¿Cuánto me gustaría a mí decir que sí? Pero no, la religión no es garantía de que se ejerza violencia o que no se ejerza violencia en el hogar. ¿Por qué se cree que por estar en una religión usted va a tener buen matrimonio? Pero eso no es verdad. La Biblia nos habla claramente en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan
los que la edifican. Muchas de las veces, nosotros como seres humanos confundimos que creemos que estando en una religión, eso es garantía para que nuestro matrimonio vaya bien. Por eso muchas parejas optan en realizar bodas extravagantes religiosamente. Algunos piensan que haciendo una fiesta muy grande, muy pomposa, van a ser felices. Otros argumentan y dicen, es que tu matrimonio es necesario que te cases por la iglesia. Eso es lo que muchas personas expresan y le aconsejan a los contrayentes que es necesario que ellos realicen una boda religiosa, creyendo que con esta manera o con esta costumbre van a garantizar un buen matrimonio. Déjeme decirle a usted que eso no es correcto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué confrontativo cuando se nos ha enseñado que llevando una religión se va a tener un matrimonio sin violencia. No, repito específicamente, si Dios verdaderamente, usted como esposo, usted como esposa, no lleva los mandamientos del Señor en su hogar, usted no podrá tener un matrimonio sin violencia. ¿Por qué? Quiero leerle lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 25. Esto es lo que el Señor específicamente le aconseja al esposo. Oiga cómo dice: y si usted y yo decimos que nuestro matrimonio está fundado en Dios, tenemos que obedecer los mandamientos, los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Voy leyendo el versículo 33 del capítulo 5 de Efesios y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué excelentes consejos los que el Señor nos da a través de su palabra. Repito, qué excelentes consejos los que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, no es religión, es obediencia a la palabra de Dios la que traerá estabilidad, la que traerá paz, la que traerá sabiduría a nuestro matrimonio, obedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Nosotros,
como hogares cristianos, como hogares que proclamamos y decimos que creemos en Jesucristo, deberíamos ser personas ejemplares. Muchas de las veces nosotros preferimos, escuche, toda aquella persona que profesa una religión, muchas de las veces, tal vez no todos los matrimonios, pero algunos o muchos matrimonios creen que por estar en una religión deben de aparentar, o cuando por apariencia espiritual, la esposa o esposo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Muchas de las veces, la mayoría son mujeres o esposas las que sufren la violencia emocional, física y sexual. Pero también no nos olvidemos que hay mujeres, hay esposas abusadoras, hay esposas abusivas. Entonces, nosotros, los que profesamos creer en Jesucristo, no vivamos de una apariencia espiritual. ¿Por qué? Cuando por apariencia espiritual la esposa o esposo se quedan callados y no dicen que están sufriendo violencia de su cónyuge porque su cónyuge desempeña un puesto en la iglesia, y dicen, es que él es el pastor, es que él es el predicador, él es el líder, él es el supervisor, él es el líder de una sociedad, mejor me quedo callado o mejor me quedo callada. ¿Qué va a decir la gente? Déjeme decirle que a eso se le llama hipocresía en su más alto nivel. Quiero confrontar de esta manera a todos los matrimonios, todos aquellos que profesamos que Cristo es nuestro Salvador. Nosotros no debemos de vivir en una apariencia espiritual. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios que están profesando una religión hoy están sufriendo violencia en todas sus maneras de ser ejercida. Así es. Muchos matrimonios cristianos están practicando la violencia verbal, los insultos. Es común entre ellos gritarse, maltratarse, ofenderse. Es común entre ellos los golpes, los empujones, los jalones de pelo, y eso bíblicamente no es correcto. Pero a la hora de presentarse delante de la sociedad, presentarse delante de la iglesia, se presentan como un matrimonio perfecto. Y muchas de las veces las mujeres prefieren seguir ese patrón de hipocresía. Disculpe usted que yo sea tan severo, pero muchas de las veces hay mujeres que prefieren guardar la apariencia delante de la congregación y no decir nada. ¿Por qué le decía? Porque dicen, es que mi esposo es el líder. ¿Y qué va a decir la gente?
una vez escuchaba un testimonio de una mujer que decía: cuánto quisiera que ese hombre que se para en el púlpito hablándole a la demás gente con tanto amor, con tanta paciencia, fuera el hombre que viviera en casa. Aquella esposa hablaba esas palabras y decía: cuánto quisiera que ese mismo hombre fuera el que estuviera en casa. Pero allá en casa es muy diferente, es abusivo, es golpeador y no se le puede decir nada. Aquella mujer no quería decir nada para no avergonzar a su esposo, pero ella estaba siendo víctima de violencia. Hogares cristianos, yo sé que necesitamos asesoría y necesitamos ayuda en ciertos aspectos, pero callarse y no hablar estas cosas, yo creo que es uno de los errores más grandes que usted puede cometer o estar permitiendo. Es que ¿qué va a decir la gente? Es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a hablar la gente? Déjeme decirle que hay un dicho que dice que las paredes tienen oídos o las paredes escuchan. Hay gente que se da cuenta cómo su hogar está viviendo. ¿Y qué es lo que va a decir? Va a decir que es la hipocresía la que reina en ese hogar. Voy un poco más profundo. Es triste y lamentable ver las estadísticas de hogares cristianos. Hay estadísticas que revelan que el 60% de los matrimonios cristianos viven mal. Como dije, que dicen las estadísticas que el 60% de matrimonios de hogares cristianos viven mal o son parte de los hogares que permiten violencia entre la pareja, entre el matrimonio. Alguien que dice conocer al Señor debería de ser el mejor ejemplo de matrimonio. Debería de tener el mejor matrimonio. En pocas palabras, su matrimonio debe de ser ejemplo claro de lo que Dios hace en un matrimonio. Le dije a alguien que dice conocer al Señor debería de ser el que mejor matrimonio debe de tener. En pocas palabras, su matrimonio debe de ser el ejemplo claro de lo que Dios hace en un matrimonio. Cuando se vive con claridad y no se vive con apariencias, no se vive con caretas, de seguro vamos a revelar el amor de Dios en nuestro matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice a los esposos: oigan esposos, oigan maridos. Dice: vosotros maridos, amen a vuestra esposa o amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, que el Evangelio no permite ninguna clase de violencia dentro del hogar, entre el matrimonio. Si usted se preguntaba y escuchando algunas enseñanzas donde muchas mujeres
se refieren y dicen, es que la Biblia promueve el machismo. La Biblia promueve la violencia contra la mujer, decía este grupo de mujeres. Yo me pregunto, llevo años estudiando la palabra de Dios, ¿y en dónde la Biblia promueve la violencia? Están totalmente equivocados, porque lo que sí he encontrado en la Biblia es que nosotros, los esposos, el Señor nos manda a amar, a cuidar, a respetar a nuestra esposa. En uno de los versículos que leímos en el libro de Efesios dice, maridos, amen a su esposa como a su propio cuerpo, como a vosotros mismos. ¿Quién es aquel que en sus 5 sentidos va a venir y a autolesionarse, a golpearse? Yo creo que nadie. Quiero comentarle algo. Quiero decirle a usted, el programa o el podcast Bendición para tu Hogar está siendo producido con la intención de ayudar a todos aquellos hogares. Quiero agradecerle a usted que ha visitado el canal de nuestro podcast Bendición para tu Hogar. Quiero agradecer a todas aquellas familias que han tomado el tiempo de escuchar estos episodios. Regresamos y les comento. Porque nosotros, escuche, quiero poner un ejemplo claro. ¿Por qué nosotros, si alguien nos agrediera en la calle, o a usted mujer, viniera un hombre totalmente desconocido y viene y le empieza a pegar, viene y la empieza a golpear, le empieza a ejercer violencia física, verbal y dígase de todo ámbito? De seguro usted automáticamente va a ir ante las autoridades y va a ir a demandar. O va a pedir auxilio automáticamente porque usted está siendo violentada. Cuando se trata de una tercera persona, cuando se trata de recibir violencia de una tercera persona, automáticamente la reacción suya va a ser pedir ayuda. ¿Sí o no? Pregunto, damas, pregunto, mujeres, si usted en la calle va caminando y un hombre se acerca y empieza a golpearla, empieza a ofenderla sin ninguna causa, usted automáticamente su reacción va a ser de pedir ayuda, va a ser de gritar y pedir ayuda. ¿Por qué entonces en el hogar cambian la manera de pensar? Sí, dice, es que él es mi esposo. Hay mujeres que piensan que su esposo tiene el derecho de golpearlas. Dentro de las iglesias, hermano Mefi, sí, dentro de las iglesias. Porque lastimosamente son muy pocos líderes los que hablan de estos temas dentro de la iglesia. Entonces, son muy pocas mujeres las que están recibiendo ayuda y son muchas mujeres las que están viviendo violencia, aunque estén en una iglesia. Así es.
¿Por qué no vamos a permitir la violencia allá afuera cuando terceros son los que nos están golpeando? Pero ¿por qué normalizamos la violencia que el esposo o la esposa están ejerciendo en el hogar? Ninguno tiene derecho a violentar al esposo y a la esposa. Entonces, ¿qué hacer? Hermano Mefi, yo estoy recibiendo o estoy siendo víctima de violencia en mi hogar. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿En dónde puedo encontrar ayuda? Quiero hacer un paréntesis acá también y quiero recomendar, quiero hacer una recomendación a los pastores, a los líderes. Deberíamos de estar preparados o deberíamos de tener dentro de la iglesia o dentro de la denominación personas preparadas o pastores preparados para tratar estos casos con sabiduría bíblica para bendición de los hogares. Repito, quiero hacer una gran recomendación. ¿Para quién? Para los pastores, para los líderes de las diferentes denominaciones. Deberíamos de tener personas, deberíamos de tener pastores, líderes preparados para tratar estas cosas con sabiduría bíblica para bendición de los hogares. Porque muchas de las víctimas en nuestras iglesias se quedan callados o se quedan calladas, optan por no decir nada porque en algún momento hablaron, no fueron atendidas correctamente. Alguien podrá decir, hermano Mefi, ese fue mi caso. Me he encontrado tremendamente con algunas personas, con algunos casos que dicen, fui a buscar ayuda con mi pastor, pero él no supo ayudar. Y qué tremendo. Tal vez los pastores o los líderes no lo hacen con mala intención, aconsejar mal. Lo que pasa es que no se han preparado para cómo poder aconsejar sabiamente y de una manera correcta a los matrimonios. El tiempo se va exageradamente rápido y es un tema del cual no se puede hablar así a la ligera. Hay tantas cosas que decir, tantas cosas que añadir. Le pido a usted que siga compartiendo de nuestro podcast o siga compartiendo nuestro podcast Bendición para tu hogar. Porque las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes. Para que otras familias, otros matrimonios escuchen estos consejos. Porque hay tanta necesidad dentro de los hogares. Repito, hay tanta necesidad de sabiduría en nuestros hogares. Regresando le digo, ¿por qué muchas personas, por qué muchas víctimas dentro de la iglesia deciden quedarse calladas? Porque no fueron atendidas correctamente. Tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar. Termino diciendo este ejemplo
Y quiero terminar con esta anécdota que contaba un pastor y decía: hace años estuve en un país, estaba predicando cuando de repente se acerca una mujer y me habla y me dice: hermano pastor, ya no aguanto yo a mi esposo. Llevamos 30 años de casados. Durante esos 30 años ha sido malo conmigo. Me ha golpeado tremendamente. Y yo me he quedado callada. Pero ya no soporto. La última vez que él me golpeó fue hace 2 días. Y yo le dije: si me volvés a golpear, voy a ir allá con el pastor y le voy a decir que eres una persona golpeadora. Aquel hombre le respondió: pero si yo soy anciano de la iglesia. Pues será el sereno, fue la expresión de aquella mujer, pero yo le voy a decir. Aquella mujer decidió romper el silencio. Aquella mujer decidió ponerle un hasta aquí a la violencia que su esposo estaba ejerciendo. Nosotros, como líderes espirituales, deberíamos de pedirle sabiduría al Señor y buscar y nutrirnos de cómo ser bendición para las familias. Aquel pastor terminó de escuchar y le dijo: es necesario que vaya y visite tu casa. Si el Señor no lo permite, vamos a terminar esta historia en nuestro próximo podcast, en nuestro próximo episodio, invitándoles a ustedes que sigan estas clases, estas enseñanzas. Si el Señor no lo permite, nos volvemos a encontrar en este su podcast, Bendición para tu Hogar. Por hoy que el Señor